Bueno, el profe, no conozco al profe, me voy a presentar para el profe y para los chicos que no me conocen, que hay por ahí unitos que no me conocen. Yo soy Dora Prada, betuliana de pura cepa. Ya ayer les contaba, 40 años en el colegio Nuestra Señora de Lourdes, ahí como para que el profesor se amañe y se quede otros 40 años aquí en Betulia. ¿Será que puede o será que no puede? ¿Qué experiencias les cuento? A ver, el encuentro de hoy, ¿cómo se llama el encuentro de hoy? Historias que inspiran. ¿Qué es una historia que inspire? ¿Quién me cuenta? ¿Qué es una historia que inspire? Es una narrativa que nos motiva a seguir adelante a pesar de los obstáculos o dificultades que encontremos en el camino. Es ver las experiencias de otras personas que fueron capaces de seguir adelante y a inspirarnos a nosotros y motivarnos. Muy bien esa definición. Porque cada día es un avanzar, cada día es un aprendizaje y ahí vamos construyendo nuestra historia de vida. Todos tenemos nuestra historia de vida, diferentes, ¿sí? Pues tenemos historias de vida diferentes. Para algunas personas llegar al éxito no es tan difícil como para otras personas, ¿no? Todos tenemos que irnos fijando una meta. Me llamó mucho la atención hoy que el primer encuentro que tuve, lo tuve con los niños de primerito y segundo. Y lo primero que hice fue preguntarles qué quieren ser, ¿cierto? Todos desde pequeños nos gusta mucho pensar qué vamos a hacer nosotros cuando seamos grandes, ¿cierto? Y los niños, me llamó mucho la atención que todos quieren ser tomateros, choferes de camiones grandes, quieren ser dueños de unas boutiques, quieren ser estilistas, y les preguntaba por qué quieren ser eso. Y entonces me contaban que porque el papá era esto, que la mamá era esto y que esto. Entonces, ¿qué pasa cuando uno es pequeñito? La primera fuente de inspiración es ¿quién? Los papás, ¿cierto? Por eso la familia es tan importante, porque los primeros pasos y el primer aprendizaje lo tiene uno en la casa de los hijos. Y entonces los primeros inspiradores en la vida de una persona son los padres. Después, pues se va ampliando el círculo. Y entonces tenemos el círculo social de los compañeros, y entonces conocemos los papás de los compañeros, y así vamos teniendo otro tipo de relaciones, y entonces se nos va abriendo el horizonte para que de pronto podamos elegir lo que realmente queremos ser cuando seamos grandes. Por el momento, en el momento en que están ustedes, ¿cuál es su tarea? Estudiar. ¿Qué más? Vivir la vida. Sí. Todos tenemos que vivir la vida, pero la juventud hay que vivirla sanamente, cada cosa en su debido tiempo. Yo estoy terminando ya la etapa de mi vida, porque ya hice lo que tenía que hacer. Ya estudié, ya trabajé, gracias a Dios, me pensioné. Tuve mis hijas ya están también cada una en su trabajo, en su quehacer. Y entonces uno dice, pues ya creo que ya hice lo que tenía que hacer en la vida. Ahora nos tenemos que empezar a preparar para el siguiente paso, que es ya cuando mi Dios nos llame a que rindamos cuenta de las oportunidades que Él nos dio y que no las desarrollamos como debíamos desarrollarlas. Les cuente, a ver, profe, que es el que no me conoce. Una pregunta, ¿usted es profesora en primaria o bachillerato? Yo de todo. Le voy a contar. ¿Fue normalista? Sí, fui normalista. Bueno, entonces voy a empezar contándole al profe y a todos los chicos que eso nos saben. Sí, sí. Bueno, yo soy betuliana, de pura cepa, hija de una familia de muy escasos recursos económicos. Como yo digo que hoy en día las familias de hoy en día no tienen la escasez de recursos económicos que tenían nuestras familias en mi época, hace 50, 60, 70 años. Realmente la situación económica de nuestras familias era mucho más difícil que la situación económica de las familias de hoy en día. Y mire, que
qué pena interrumpirle, mire, eso es lo contradictorio. La situación económica era mucho más difícil y los padres en esos tiempos tenían muchos más hijos. Sí. Y ahora la situación económica no es tan difícil y ya tienen menos hijos. Sí. No quieren tener hijos, exacto. Quieren tener perritos y gaticos. Sí. Sí. Bueno, sí, pero es real. Y otra cosa, que hay una diferencia grandísima, grandísima, y es las oportunidades que el gobierno da hace 20 años acá, ¿sí? Cada vez el gobierno también se va apersonando más de lo que es la educación. Eso es una realidad, no podemos desconocer eso. Las oportunidades, mire, yo digo, hoy en día, verdaderamente, el que no estudia es porque no quiere, porque el gobierno está dando en todos los niveles, a nivel departamental, municipal y nacional, muchas oportunidades de estudio, muchas becas en el exterior, que, mire, por ejemplo, a mí me llena de alegría y de satisfacción saber que del Colegio Lourdes se van unos estudiantes para Canadá. Eso es algo fantástico, que gracias a Dios tuvieron esa oportunidad y ojalá que no la vayan a desaprovechar, porque uno tiene oportunidades en la vida, pero si las desaprovechan, pues ahí quedó. Colegio hasta tercero bachillerato, cuando eso se llamaba tercero bachillerato. Y yo soy de familia docente. Cuando eso era el máximo grado, tercero de bachillerato, o sea, hasta octavo. Aquí en este colegio solamente el máximo era cuarto, pero yo me fui yo no hice cuarto acá, me fui con la tía para Bogotá. Sí. Entonces, mi familia es una familia de docentes, ¿sí? Realmente casi todos mis ancestros han sido docentes, pero teníamos una tía que ella había sido rectora y fundadora de muchos colegios en Boyacá y en Cundinamarca. Y aquí estaba la comunidad vicentina. El colegio acá fue dirigido al principio por las hermanas vicentinas, que tenían mucha formación en valores, ¿no? Realmente las comunidades religiosas dan mucha formación en valores a todos los estudiantes. Ella siempre, yo me acuerdo que era como amiga de las monjas, ¿no? Y ellas siempre vivían diciéndole, iban a la casa, no las vayan a dejar casar muy rápido, que ellas tienen que estudiar, no las dejen casar, que estudien, que estudien, que estudien. Y entonces, como había mucha dificultad económica en la casa, y también nosotros tuvimos una dificultad, y fue que mi mamá fue una persona muy, muy enferma, a ella le dio artritis desde muy joven, y ella llegó al momento en que se inhabilitó. Y entonces, cuando eso tampoco había lo que hay ahora, de que todas las personas tienen servicio de salud, como a partir de la Ley 100. Entonces, criticamos la Ley 100, pero yo soy una defensora de la Ley 100 realmente. ¿Por qué soy defensora de la Ley 100? Porque nosotros en esa época sufrimos que el que se enfermaba y no tenía plata, muera así, porque nadie le daba a nadie nada. Por ejemplo, este acto tan bonito que hay en Betulia de que cuando una persona tiene que ir a Bucaramanga y es de difícil recursos económicos y entre todos colaboramos para que la persona pueda subsanar esos gastos, eso no lo había antes en Betulia, ¿sí? Ahora hay muchas cosas que son mejores en Betulia en todas esas situaciones. Entonces, ¿cuál era mi afán? Mi afán realmente era que yo tenía que trabajar rapidito. A mí lo que me interesaba era salir, de estudiar rápido para trabajar rápido, para poder tener plata para comprarle los medicamentos a mi mamá, para que ella pudiera, pues, aliviar el dolor, porque la artritis es una enfermedad de los huesos. Desfigura los huesos, da muchísimo dolor, o sea, de puro dolor las articulaciones se deforman. Y entonces, pues, ese era el afán, ella no caminaba, los dolores intensos, no había cómo darle ese alivio, y entonces yo yo tenía como eso de meta, ¿no? De que tenía que trabajar rápido. Entonces, el hospital era también dirigido por la comunidad de las hermanas vicentinas. Y entonces las monjas que estaban en el colegio les dijeron a las monjas que estaban en el hospital que ellas veían que yo podía trabajar en la parte de salud. Que
Entonces, que ellas me colaboraran enseñándome lo de la parte de salud para que yo pudiera trabajar en salud como enfermera. Entonces, yo iba los sábados y los domingos allá con las monitas y ellas me enseñaron todo lo de la parte de enfermería. Y yo de verdad me convencí que en mi mente quedó de que yo podía estudiar, era relacionado con salud, ¿sí? Enfermería o medicina. Yo tenía siempre en la cabeza que eso era lo que yo iba a hacer, estudiar medicina. Y luego entonces la tía que me iba a ayudar con el estudio me llevó para Bogotá y yo llegué y dije, pues yo quiero hacer enfermería porque así yo hago enfermería y puedo trabajar y después hago medicina y todas cosas. Me dijo la tía, no señora, usted va a estudiar es para que sea maestra. ¿Sí? Y como ella era maestra y como ella era la que me iba a colaborar, pues entonces ¿yo qué hice? Pues me fui para la Normal, el Liceo Femenino de Cundinamarca, que era un colegio súper grande. Allá en ese Liceo Femenino de Cundinamarca era un colegio... ¿Ya se acabó el tiempo con ustedes? Sí, Y porque son 15 minutos. quedé a la mitad con ustedes. No, pero es que fue muy cortico este tiempo. Bueno, se quedó a la mitad del cuento. Bueno, para cortarles el cuento, estudié, hice la Normal. Después de que hice la Normal, entonces por lo mismo de que mi mamá estaba enferma, entonces yo dije, trabajé como 2 años en Bogotá en colegios privados y dije, no, me voy a ver qué hago en Santander. Y mi tía me dijo, yo no tengo, mi hermana que se llama Rosalba, ella también ya había terminado aquí cuarto y ella tenía para que ella también continuara los estudios porque aquí no había sino hasta cuarto. Entonces yo le dije a mi tía, si quiere yo le pago y que ella se venga. Me dijo, no señorita, si ella se viene, usted se va. ¿Por qué? Porque yo no tengo 2 hermanas en mi casa. ¿Por qué tía? ¿Por qué no las tiene? Porque cualquier cosa que yo le diga a la una, peleo con la otra, porque entonces va la una a defender a la otra, entonces yo eso no lo hago. Entonces yo dije, bueno, entonces yo me voy y que ella se venga. Entonces así hicimos. Ella se fue y yo me vine. Que no habían profesor desde el año anterior. Y antes era muy de que los curas y las monjas tenía mucha influencia en la Secretaría de Educación, en la gobernación. Entonces el padre me dijo, Dora, coja esos grupos que no tienen profesor desde el año pasado y yo les saco el nombramiento. Bueno, bien. Entonces yo fui, trabajé 4 meses, en enero, febrero, marzo, nada que me pagaban y yo presta y preste plata, tenía mucho préstamo de plata porque ya me había comprometido que le ayudaba a mi hermana, tenía el compromiso de ayudar a mi mamá con los medicamentos y todo, entonces yo era presta y presta y plata, yo tenía una deuda ya pues grandísima porque todo el tiempo había sido prestando plata. Entonces yo me fui y le dije al alcalde, no, yo no me voy para otro lado a conseguir trabajo en otro lado porque no me van a nombrar. Entonces no le faltaba la secretaria, no había secretaria de gobierno. Entonces me dijo, Dora, véngase para acá mientras tanto. Entonces me fui y el alcalde trabajó 2 meses y luego me dejó encargada de la alcaldía. Tuve demasiadas experiencias en la alcaldía, por lo inexperta, por todo. Entre eso, ahí habían presos. Y entonces eran unos presos porque se robaban unas gallinas, se metían a la cárcel porque robaban unas gallinas. Y entonces el padre me dijo, préstame los presos, Dora, y para que me lleven al cementerio, para que ellos se ganen algo, para que lleven comida a la casa. Y yo les solté los presos y se los dije que fueran. Y por la inexperiencia mía y por la falta de conocimiento, los presos se me volaron. ¿Sí? Fueron a llevar en el cementerio cuando se formó a las 12 del día que se volaron los que estaban presos del cementerio, que no sé qué. Don Pablo Enrique Martínez, que era el papá, el abuelo del alcalde de ahora, él era el que pues, siempre fue una persona de mucho conocimiento y era el que me daba todas las indicaciones de cómo tenía que hacer. Y eso él me asustó terriblemente de lo que me iba a pasar por haber hecho eso, porque realmente eso no se podía hacer. Entonces fue ya despuntar la policía que se fuera a buscarlo por todos y los cogieron arriba en Buenos Aires para volverlos. Y eso entre una de las cosas tremendas, pero me pasaron también muchas cosas por la inexperiencia. Entonces todo eso, yo dije, ay no, yo estudié fue para maestra, yo me voy a quedar aquí, yo voy a seguir consiguiendo el trabajo. Se presentó una vacante acá en el colegio. Y vino el que era del sindicato, que estaba casado con una profesora de acá, y entonces yo le dije, César, ayúdeme para el nombramiento del colegio, y me salió el nombramiento en el colegio. Para bachillerato. Yo en bachillerato empecé siendo normalista, ¿no? Y le dictaba matemáticas
y dictaba ciencias. Fueron las primeras materias que yo dicté en el colegio. Después, entonces, yo hice a distancia, hice la licenciatura en Administración y Supervisión. A distancia, ¿no? Entonces yo iba a Bogotá, no a la distancia como la gente que estudia a distancia ahora, que es con internet, era traernos esa cantidad de libros, estudie libros, haga trabajos, mande por correo, ¿sí? No era eso que uno se llama y que como es ahora tan fácil que manda uno un correo, no, todo ese proceso lo hacía todas las vacaciones. Entonces todas las vacaciones yo me iba a estudiar, a hacer la licenciatura, estudiábamos todas las vacaciones y nos traíamos unas materias para hacer, estudiar y mandar los exámenes. Llegaba uno allá, presentaba los exámenes y terminaba. No vayan ustedes a pensar que la vida es fácil. La vida no es fácil. Mis hijas me dicen, mami, por eso es que nos ha tocado tan dura la vida, porque usted siempre era con el cuento de que la vida no era fácil, que la vida es de lucha. Sí, es que la vida es de lucha. ¿Por qué? Porque es que nada se consigue en la vida fácil. Nada se consigue en la vida fácil. Y me siento orgullosísima de haber contribuido a la formación de muchas generaciones de Betulia, con dificultades. A veces uno tiene mejor empatía con unas personas que con otras, a veces con dificultades. Uno de maestro, mire, a los maestros unos alumnos nos quieren y otros alumnos no nos quieren, pero eso es normal, ¿sí? Eso es normal. Siempre tuve, eso sí, realmente, lo luché mucho para cambiar y casi puedo decir que no fui capaz de cambiar, de no ser tan estricta, porque yo siempre tuve fama de ser muy estricta, ¿sí? No lo hice con mala intención, es lo único que yo digo, nunca lo hice con mala intención, lo hice con el principal deseo de que los estudiantes fueran bien pilosos y bien. Por ejemplo, me enorgullece de todos los estudiantes que pasan por la mano de uno y todos, hay muchos muy bien ubicados, con empresas. Todos estos muchachos que están acá hoy hablando, todos fueron alumnos míos, sí, absolutamente todos. Gilberto que es ahora el decano de la Facultad de Matemáticas de la UIS, claro, yo le dicté matemáticas a él en séptimo y me acuerdo tanto de él ahí sentado, y él era un muchacho que nunca hablaba, era solo pensando, y yo desarrollando los problemas en el tablero, y él decía, profe, pero eso se puede hacer de otra manera, sí, parcial, sí. Y luego él, mire, su matemática, después vino el profesor Claudio, que fue el que lo orientó a él muchísimo para matemáticas. El alumno superó al maestro. A eso iba. ¿Cuándo tenemos una sociedad mejor? Cuando los hijos superan a los padres y cuando los estudiantes superan a los maestros. Eso es muy importante y de mucha satisfacción. Como también le causa, porque es que uno, de verdad que uno de maestro, los estudiantes se convierten en nuestros hijos. De mamá es peor mamá, porque uno lleva toda la carga emocional de toda la guerra que dan los estudiantes, porque pues no es fácil. Ser maestro no es fácil, realmente ser maestro no es que sea fácil. El que tiene la vocación, yo considero que sí tuve vocación y que fue lo mejor que mi tía me hubiera ayudado a orientar en la vocación, porque yo a veces me pongo a pensar, yo de médica quizás de verdad no hubiera sido buena médica, quizá no. Me considero, lo dirán los estudiantes también, me considero que hice todo lo posible por ser buena maestra, de no solamente enseñar una materia, sino de tener en cuenta todas las dificultades que tienen los estudiantes y de formarlos en todo el sentido de la palabra, que esa es la principal misión del maestro, porque los maestros tenemos la responsabilidad de reemplazar a los papás en el colegio. Todos tenemos una historia que inspira a todos sus papás, todos sus familiares, todos sus amigos, ustedes, todos están construyendo historias que inspiran, ¿sí? Y nosotros que ya estamos terminando, pues estas son las historias, pero lo que yo recomiendo es que aprovechen todas las oportunidades que se les dan en la vida, que se les presenten en la vida, que el momento que es para estudiar lo gasten estudiando y formándose, que no se comprometan con vida de pareja, con vida de padres y madres antes de tiempo, porque eso, a pesar de que no es que les trunque la vida,
sí es más difícil. Cuando ya ustedes tienen otros compromisos con hijos o con esposo o con esposa, no voy a decir que no lo puedan hacer, alcanzar las metas, sí las pueden, pero va a ser mucho más difícil, ¿sí? De corazón les deseo que se sienten a pensar a dónde quieren llegar y a trabajar por llegar a la meta. Y gracias por escucharme.